Los metales poseen propiedades físicas características, entre ellas que son conductores de la electricidad. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. La mayoría de los metales presentan colores grisáceos, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el bismuto presenta tonalidades rosáceas, el cobre presenta tonalidades rojizas y el oro presenta tonalidades amarillas. En otros metales aparece más de un solo color. Este fenómeno se denomina policromismo. Y la policromía es el arte de pintar o decorar con varios colores, tanto las obras bidimensionales como ciertas pinturas o partes tridimensionales. Lo opuesto de esto sería la monocromía, el uso de un solo color, pero que en este caso es la capacidad de un metal de presentar dos o más colores en una sustancia pura o un metal puro. La maleabilidad es la propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. A diferencia de la ductilidad que permite la obtención de hilos, la maleabilidad favorece a la obtención de delgadas o gruesas láminas dependiendo del material usado. También es considerado como una de las pocas propiedades físicas que poseen dos propiedades, ya que son propiedades cualitativas y cuantitativas. Otra propiedad de los metales es la ductilidad. Es una propiedad que presentan algunos materiales como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se clasifican como frágiles, aunque los materiales dúctiles también pueden llegar a romperse bajo el esfuerzo adecuado. Esta rotura solo sucede tras producir grandes deformaciones. Otra propiedad de los metales es la tenacidad. La tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto por acumulación de dislocaciones. Se debe principalmente al grado de cohesión entre moléculas. En mineralogía, la tenacidad es la resistencia que opone un material a otro a ser roto, molido, doblado o desgarrado o suprimido. Otras propiedades sería la resistencia de materiales. La resistencia de materiales clásica es una disciplina de la ingeniería mecánica, estructural, civil y de materiales que estudia la mecánica de sólidos deformables mediante modelos simplificados. La resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo. Un modelo de resistencia de materiales establece una relación entre las fuerzas aplicadas, también llamadas cargas o acciones, y los esfuerzos y desplazamientos inducidos por ellas. Otra propiedad también sería la luminosidad. En física de partículas se define la luminosidad instantánea porque es el número de partículas por unidad de superficie y por unidad de tiempo. En unas se mide en unidades inversas en sección eficaz por unidad de tiempo. Al integrar esta cantidad durante un periodo se obtiene la luminosidad integrada, la cual se mide en unidades inversas de sección eficaz. Cuanto mayor está esta cantidad, mayor es la probabilidad de que se produzcan sucesos interesantes en un experimento de altas energías. Otra propiedad es el punto de fusión. El punto de fusión, o también llamado punto de licuefacción de una sustancia, es la temperatura a la que cambia del estado de sólido a líquido. En el punto de fusión, la fase sólida y líquida existen en equilibrio. El punto de fusión de una sustancia depende de la presión y generalmente se especifica a una presión estándar. Cuando se considera como la temperatura del cambio inverso de líquido a sólido, se denomina punto de congelación o punto de cristalización. Debido a la capacidad de las sustancias de sobreenfriarse, el punto de congelación puede parecer fácilmente inferior a su valor real.
cuando se determina el punto de congelación característico de una sustancia. Metales alcalinos. Son brillantes, blandos y muy reactivos en condiciones normales de presión y de temperatura, por lo que nunca están puros en la naturaleza. Tienen bajas densidades y son muy buenos conductores del calor y la electricidad. También tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. En la tabla periódica ocupan el grupo número 1. En este grupo además se encuentra lo que es el hidrógeno, que no es un metal. Por otro lado están los metales alcalino-terreos. Están citados en el grupo 2 de la tabla periódica. Su nombre proviene de las propiedades alcalinas de sus óxidos, llamados tierras. Suelen ser muy duros y menos reactivos que los alcalinos. Son brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad y tienen baja densidad de color. También, por otro lado, tenemos los metales de transición, que la mayoría de los metales pertenecen a esta categoría, ocupan la región central de la tabla periódica y casi todos son duros, con elevados puntos de fusión y de ebullición y buena conducción del calor y la electricidad. Por otro lado tenemos los lantánidos, que pues también son llamados lantinoides, y pues son llamadas tierras raras. En la tabla periódica con los actínidos forman los elementos de transición interna. Como sabemos, pues son elementos muy similares entre sí, a pesar de su nombre. Por otro lado están los actínidos, junto a las tierras raras, pues forman los elementos de transición interna y son muy similares entre sí, presentan altos números atómicos y muchos de ellos son radioactivos en todos sus isótopos, lo que hace que sean sumamente escasos en la naturaleza. También están los transactínidos, que son también llamados elementos superpesados, que son aquellos que superan un número atómico al más pesado en los actínidos. Un ejemplo, el laurencio. Todos los isótopos de estos elementos tienen una vida media muy corta y son todos radioactivos y se han obtenido por síntesis en un laboratorio. Después, pues algunos objetos que están hechos de metal, pues tenemos, por ejemplo, las tijeras, los cuchillos, las pequeñas bombas de gas, las latas, las ollas, los pucheros y las teteras. También tenemos lo que son las perchas de alambre, los tenedores y las cucharas, entre muchos más objetos que existen. En el grupo de los alcalínidos se encuentra el sodio, el cual se utiliza para hacer desodorantes. También está el potasio, el cual se encuentra en los plátanos. También se utiliza para hacer pilas de control remoto. En el grupo de los alcalinoterrios se utiliza para hacer piezas de aviones, para hacer los envases de bebidas de aluminio. También se utilizan para los productos lácteos o medicamentos para refuerzos de los huesos. También se pueden utilizar para recubrir conductores eléctricos y sistemas de incendio de automóviles. El de tierras raras es utilizado para cerámicas, catalizadores, vidrio, fósforos, aleaciones, imanes, entre otros. Los actínidos se utilizan en las bombas nucleares que se utilizan en curio, en berilio. Buenos días compañeros, el día de hoy voy a explicarles el funcionamiento y por qué están diseñados así los tanques de gas. Bueno, primero que nada, esto es la tapa donde prácticamente cubre las válvulas del sol, esta es para abrir el gas. Al momento de abrir esta válvula, el gas que está dentro del tanque sale por aquí, lo cual va directamente a la estufa. Esta válvula es de emergencia. Esta sirve cuando el gas está totalmente sobre lleno o hay algún aumento de temperatura en él y necesita expulsar el gas que está a presión adentro de él. Esta
La válvula sirve para que expulse el gas de una forma segura y no haya una explosión y haya mayor riesgo. Esta de aquí sirve para calcular cuánto gas tiene el tanque. Regularmente estas válvulas tienen que estar al 90, porque si pasan al 95 o al 100, esto ya es muy peligroso, ya que los tanques estarían muy llenos de presión y su capacidad no lo va a soportar. En dado caso de que pase esto, lo mejor que se puede hacer es pues usar mucho gas para que se gaste el gas y pueda regresar a 90 sin ningún problema. Esta de aquí es donde conectan el tanque, o se podría decir donde va el gas. Permítanme. Donde va el gas. Por ejemplo, aquí abrimos y aquí es donde va a entrar el gas. Todo esto está hecho de acero, todo el tanque, las válvulas están hechos de cobre, pero lo que vamos a hablar prácticamente es de esto que está hecho de acero. A ver, sin más que decir, les voy a mostrar que el tanque no tiene ninguna esquina, o sea, está en forma ovalada, o sea, no trae esquinas, no trae nada. El tanque está en óvalo en todos lados. ¿Por qué? Porque el gas es agua, no es como que les dicen es líquido, no. El gas es agua y mucha agua al estar aquí adentro, al momento de que, no sé, en tiempos de sol o algo así, el agua se evapora. El gas a menos 42 grados hacia abajo es líquido, pero menos 41 grados, menos 40 en adelante se convierte en gas. ¿Y esto qué hace? Que las moléculas sean más libres, y al ser más libres las moléculas van a estar golpeando de un lado para otro, queriendo salir, y es por eso que ocurren los accidentes de que el gas explota. Es por eso